Vale. Bueno, buenas tardes a todos, también a los que estáis en casa, cómodos. Eh, hoy vamos a hablar en una tertulia, que es ya la número 76 de las que hemos celebrado, de una farmacia diferente. Y yo tengo que decir que a mí ya me ha superado, porque parece que hemos pasado ya de la farmacia de la química a la farmacia de la biología. Y aquí con nosotros tenemos a Sandra Pregosti. Ella es farmacéutica de nuestra facultad aquí de farmacia de Barcelona. Empezó conmigo en mi equipo cuando hacíamos farmacia química y ella ha ido evolucionando. Bueno, hace un trabajo súper bonito, súper bueno. Está en Novartis, que hacen las terapias y las soluciones farmacéuticas más avanzadas. Entonces, le hemos pedido que nos pueda explicar, digamos, a nuestro nivel para entenderlo, cómo es esta farmacia de la terapia génica, que se hacen lotes para una sola persona, etcétera. Y estoy seguro que nos lo hará muy bien. Sandra, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que nos costó mucho conseguir que vinieras. No nos costó, no costó nada. Nos quiere mucho, ¿eh? Pero solamente, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Al final, si hemos entendido algo, intentaremos hacerlo. Vale, perfecto. Ok. Vale, gracias. Gracias, José María, por la presentación y al equipo organizador por invitarme a esta charla, que me hace mucha ilusión estar aquí, la que fue en mi facultad hace ya casi 30 años. Pero bueno, feliz de estar aquí y con vosotros y explicaros un poquito de terapia génica. Y en específico vamos a hablar del producto de células CAR-T, que es un nuevo tipo de medicamento. Ah, no, esto no pasa. Vale. No va. Tengo que apuntar allí. Aquí no va. ¿Sí? Pues entonces no me van a ver. Oh, igual la pila. Se necesita un informativo en la sala. Sí que van, pero no. Y a manual, así, pero manual tampoco. ¿Cómo que no? Dios. Dios. A ver, ¿qué es lo que estoy? Pero un segundo, ¿no será que no tenemos? ¿Cómo? A ver, ¿prueba ahora a pasar? Ahora sí. Venga, a ver, Rafa, ven puntual. Si no, estas cosas. Ven, bueno. Sí, sí, pero ahora. Sí. Vale, perfecto. Pues bueno, aquí tenéis la agenda para ver todo lo que vamos a explicar esta tarde. Vamos a empezar con una pequeña introducción de qué es un producto de células CAR-T, cuál es el mecanismo de acción, ejemplos de CARs ya comercializados. Después vamos a pasar a hablar del nuevo paradigma que supone la gestión de este nuevo tipo de medicamento entre el hospital y la industria. Continuaremos con una pincelada de requerimientos regulatorios y cómo llegó este tipo de terapia a los pacientes españoles. También os he puesto un link a la web del Ministerio de Sanidad, al área de terapias avanzadas, donde hay muchísima información y también la explicaré un poco por si estáis interesados, saber dónde buscar las cosas. Después explicaré la cualificación del hospital, porque es un requerimiento regulatorio que las farmacéuticas tenemos que cualificar al hospital para que pueda manejar este tipo de terapias. Y no todos los hospitales lo pueden hacer. Después pasaremos a explicar el proceso CAR-T bastante al detalle y también cómo fabricamos el CAR-T a grosso modo. Hablaremos de la importancia de la cadena de identidad, de la criticidad de la cadena de identidad, de cómo se
transporta este tipo de producto, la importancia de la monitorización de la temperatura durante todo el proceso, después cómo se recepciona el producto acabado en el hospital y la preparación para la infusión, y después veremos posibles toxicidades que puede darse en este tipo de productos y los síntomas. Y acabaremos hablando también del futuro de la terapia celular y un poco de preguntas al final o cualquier aclaración que necesites. Venga, pues vamos a ello. ¿Qué es un producto de células CAR? Pues la terapia de células CAR es un tipo de inmunoterapia. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que vamos a recoger los propios linfocitos T del paciente, los vamos a manipular genéticamente enviándolos a la planta de fabricación. Una vez tenemos este producto manipulado, lo vamos a volver a enviar al hospital donde está el paciente, se lo vamos a incluir. Entonces, estas células modificadas genéticamente es el producto CAR. Aquí tenéis un ejemplo en la diapositiva, es una suspensión de células, el producto acabado. Y bueno, el producto acabado pueden ser una bolsa o varias bolsas, depende de cómo haya ido la fabricación. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto un ejemplo de un CAR-T, que en concreto es el de Novartis, el Pisagen Letinocel, la molécula es CTL019. Y os he puesto la estructura del CAR. El CAR tiene básicamente tres partes. Si tenéis la célula T, en la parte interior está el dominio CD3, que es el dominio de señal, el que inicia la activación de la célula T y la que media la actividad antitumoral. Después, más hacia el exterior, tenemos el dominio de costimulador, que es el 4,1-BB, que aumenta la actividad antitumoral y mejora la proliferación y la persistencia de las células CAR. Y ya en la superficie de la célula T tenemos el dominio de antígeno, que va a ser el que va a reconocer el antígeno CD19 que está en las células tumorales, en la superficie, que son las células B. Y aquí el mecanismo de acción es, tenemos la célula aquí, tenemos la célula T con los receptores nativos, que son estos que están en lila, y después tenemos el receptor CAR con el constructo anti-CD19, que será el que en las células tumorales va a reconocer al antígeno CD19. De manera que cuando se une el receptor y antígeno empezará un proceso citolítico que destruirá la célula tumoral. Y aquí os he puesto ejemplos de CAR-T ya comercializados. En España tenemos los 5 primeros. El primero fue Kymriah, que es el de Novartis, Pisagen Letinocel, está aprobado por la FDA, también por la EMA. Y la indicación, tenemos 3 indicaciones. Una pediátrica y 2 adultas. La pediátrica es leucemia linfoblástica aguda en pacientes pediátricos y adultos menores de 25 años. Y las 2 adultas son linfoma difuso de células B grande y linfoma folicular. Después está Yescarta y Tecartus, que son de Gilead, Breyanzi y Abecma, que son de Bristol Myers Squibb, y Carvykti, que aún no lo tenemos comercializado en España, creo que es de Janssen, ¿vale? Y aquí tenéis el nombre genérico del CAR con las indicaciones de cáncer hematológico, vamos, todas. También decir que hay mucho, se está investigando mucho en CAR-T, en otras indicaciones de cáncer, incluso ya tumores sólidos. Vale. Ahora vamos a hablar, ¿no?, de este nuevo paradigma que supone la relación entre el hospital y la industria para manejar el CAR-T. Bueno, aquí os he puesto a vuestra izquierda lo que sería un proceso tradicional farmacéutico. Lo veis que es unidireccional, es lo típico. Tenemos unos excipientes, un principio activo, que se envía a la planta, se fabrica el producto, se distribuye a las farmacias. En las farmacias, mediante una receta, ¿no?, que hace el médico, se prescribe al paciente. Entonces, ese medicamento sirve para
muchos pacientes que tienen la misma indicación, ¿no? La misma enfermedad. Y ese medicamento puede estar prescrito pues, por muchos médicos también. En cambio, a la derecha tenemos el proceso CAR-T, que es un proceso totalmente individualizado, ya no es unidireccional, sino que es más complejo, ¿vale? Aquí tenéis que el hospital es el proveedor, porque nos va a proveer de las células para fabricar el CAR, parte de la materia prima, y después, una vez fabricado el CAR, va a volver al mismo hospital, ¿vale? Y que será nuestro cliente. Entonces, manejar todo esto es muy importante para después cualificar bien al centro. Entonces, es una terapia totalmente individualizada. Quiere decir que el medicamento, el producto acabado, llega con nombres y apellidos para un paciente en concreto. No sirve para nadie más. Y los médicos que prescriben esta medicación pues no son tampoco todos los hematólogos, son hematólogos que hemos tenido que cualificar, han tenido que hacer una formación específica por la industria y además han tenido que recibir unos materiales educacionales específicos. Es decir, son médicos realmente cualificados por el fabricante del CAR. Vale, entonces, continuamos. Vale. Aquí también os he puesto para explicaros también la complejidad de diferentes roles que intervienen en este proceso, tanto del hospital como de la industria. En este caso, explicaré el caso de Novartis. Entonces, en el hospital, el servicio, que son especialistas en CARS, es el servicio de hematología, porque es la primera indicación que ha salido de CARS, ha sido hematológica. Por lo tanto, ellos tienen todo el know-how y son de momento los especialistas. Tenemos el médico prescriptor, que es un hematólogo. Después tenemos médicos también hematólogos que están en el área de aféresis, son unidades de recolección de estos linfocitos. Después también tenemos médicos y personal técnico que trabaja en el laboratorio de procesamiento celular, que el laboratorio interviene en los casos de que estos linfocitos T se criopreserven para enviar a la fábrica. Esto no todos los CARs lo hacen, depende del tipo de CAR. El nuestro de Novartis se criopreserva, se congela antes de enviar a la fábrica, pero hay otros CARs, como el de la competencia de Gilead, por ejemplo, que se envían fresco a la fábrica. Esto tiene unas ventajas que después explicaré, el que se pueda criopreservar. Después tenemos, bueno, en la infusión intervienen también médicos, enfermeras. Farmacia del hospital es súper importante porque, claro, un CAR-T es un medicamento, por lo tanto, cuando llega al hospital, el responsable del medicamento es un farmacéutico, por lo que también entra dentro del personal y roles que vamos a entablar mucha conversación con ellos. Enfermeras que están en todos los diferentes pasos. Médicos intensivistas y neurólogos tienen que estar preparados cuando se infunde el CAR por si hay algún efecto adverso. Trabajadores sociales, coordinadores que acompañan a los pacientes, médicos referidores. Esto es muy importante porque, como he dicho antes, no todos los hospitales pueden gestionar un CAR. Si el paciente viene de un hospital, pues que allí no gestionan CAR, lo tendrán que derivar a un hospital CAR, pero el médico que tiene el conocimiento del paciente, sabe qué terapias lleva, que ha tomado ese paciente, y esto es muy importante, él es el responsable y tiene que pasar esta información al médico del centro CAR-T. Entonces es muy importante también contar con ellos. Y después hay también médicos coordinadores de trasplantes y, muy importante, veis alrededor equipos de soporte del propio hospital, como el financiero, legal, también es muy importante, que dé soporte a todo el tema de contratos que tendremos que hacer con el hospital, que también lo explicaré más tarde. Y bueno, el departamento de compras del hospital por todo el material que se tiene que utilizar para gestionar el CAR. Por parte de Novartis, ¿no? De la industria, ¿qué roles interaccionan en el proceso CAR-T con el hospital? Pues bueno, este es el caso de Novartis, no sé otras industrias cómo lo hacen, pero bueno, tiene que ser parecido. Tenemos el rol del comercial, ¿no? Del brand manager, que lleva pues, una marca,
para entablar conversaciones con el hospital. Tenemos después el representante del equipo médico, muy importante porque se habla de médico a médico también. Después tenemos estos dos roles de aquí, que son dos roles operacionales. Este de aquí que pone CSO es el Customer Service Operations, que es un rol muy logístico. Como os podéis imaginar, en este proceso hay mucha logística, hay mucho transporte, mucho avión. Entonces todo esto se tiene que coordinar muy bien con la planta, con el hospital, muchas comunicaciones. Y después tenemos este otro rol que pone CTOM, que es el Therapy Operation Manager, que es el rol que yo tengo en Novartis actualmente. Y lo que hacemos y lo que nos encargamos es de la cualificación del hospital. Nos encargamos de dar el ok del hospital para que esté cualificado y maneje estas terapias. Después explicaremos cómo se cualifica el hospital y después en lo que es el día a día del paciente, en los lotes que vamos teniendo, nos encargamos de que todo fluya súper bien, o sea, que no hayan retrasos en ningún paso, que si pasa algo, alguna incidencia, alguna desviación, controlarla lo antes posible para que no haya un impacto en el paciente. Al final lo que más nos importa es un paciente que está ahí esperando, que puede estar muy malito y que necesita esa medicación lo antes posible. Entonces hay mucha comunicación con todas las partes. Después también está compañeras de ensayos clínicos, todo el equipo de Novartis de ensayos clínicos. Nosotros también les damos soporte porque conocemos al hospital y las acompañamos en las visitas de feasibility, selection visits, initiation visits, porque conocemos hematólogos y vamos con ellas. También les damos soporte a todo lo que se está investigando en CARS de Novartis. Después tenemos otros departamentos como el de legal, todo el tema de contratos que nos dan soporte, market access también, cuando se encalla algún contrato en gerencia, pues nos ayudan porque ellos tienen el camino ya hecho, son sus interlocutores habituales en gerencia del hospital o farmacia del hospital, y también son los que negocian todo el tema de precios, ¿no? Cuando hay una nueva indicación con el ministerio, todo ese departamento. Y tenemos otros departamentos como IT, que también es muy importante porque tenemos plataformas para gestionar todo esto. El departamento de calidad, súper importante, aunque no aparezca aquí, porque es el que hace el oversight de toda esta cualificación del centro y da soporte también en el día a día si pasa alguna desviación, alguna incidencia, alguna complaint del mercado que nos pueda llegar. Y también el departamento de regulatorio, porque en el caso de Novartis nuestras plantas están fuera de la Comunidad Económica Europea, una está en Suiza y la otra está en Estados Unidos, y para cada lote que gestionamos, que lo enviamos a planta, tenemos que pedir un permiso de exportación, lote a lote. Entonces el Departamento de Regulatorio nos da soporte en pedir la autorización al Ministerio. Y bueno, básicamente todo esto son roles que interactuamos unos con los otros. Ay, espera. Aquí, que está también esta diapositiva. Esta la he puesto para explicaros la complejidad que puede haber en el hospital. Es que es muy importante cuando vamos a cualificar un hospital para trabajar con ellos, hacer el mapeado del hospital. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el área que tiene el know-how y con los que vamos a trabajar es el servicio de hematología, y dentro habitualmente está la unidad de recolección de aféresis y de procesamiento celular. Pero no en todos los hospitales es así. Hay hospitales, como en el caso de Cataluña, que la unidad de aféresis y un laboratorio de un procesamiento celular no es la misma entidad que el hospital. O sea, me explico, para poneros un ejemplo, ¿no? Los hospitales CARTI, después os diré a detalle qué hospitales son, pero son hospitales de primer nivel, o sea, sería un Vall d'Hebron, un Sant Pau, Sant Joan de Déu, un Clínic. Bueno, estos hospitales, el paciente se va a tratar en el hospital, pero el área de recolección de aféresis y procesamiento celular no es la misma entidad, no es Vall d'Hebron, es el Banc de Sant Vitachits. Entonces, Banc de Sant Vitachits es una entidad diferente, aunque la recolección de aféresis está dentro del hospital, pero es entidad Banc de Sant Vitachits. Y, por ejemplo, el laboratorio de procesamiento celular está en los headquarters de Banc de Sant Vitachits, que están en el Poblenou.
Entonces, todos los hospitales recogen las células en DST dentro del hospital y después le envían todo a Coplanón para las de allí para criopreservar y de allí se va a la fábrica. ¿Vale? Entonces, en Cataluña se centraliza todo en bancas sanguíneas. Pero, por ejemplo, en otras partes de España, en Madrid, pues no, ¿no? Cada hospital, un Gregorio Marañón lo tiene todo junto, la Princesa también, Ramón y Cajal, o sea, depende. Y, por ejemplo, en Málaga, el Hospital Regional de Málaga, pues se hace la leucocefalesis allí, pero la criopreservación la hace Trinidad, que es el centro de tejidos y células de Málaga. Entonces, es muy importante cuando vas a trabajar con ellos saber cómo están organizados para saber cómo tenemos que cualificarlos, hacer todas las formaciones, mirar todo lo que tenemos que mirar y hacer bien los contratos con ellos. Y lo mismo pasa cuando tenemos el producto acabado, es muy importante saber dónde lo vamos a tener que enviar. Porque, por ejemplo, no lo enviamos directamente al Vallebrón, se envía también al DST y DST lo envía al Vallebrón el día de la infusión. Entonces, todo esto es muy importante, hablarlo con ellos, mapearlo y estudiarlo muy bien porque después esto tiene que ir, pero perfecto. Entonces, tenemos que crear este master data internamente nosotros para que todo el circuito vaya muy bien. Vale. A ver si paso algo por esto. Vale. Ahora vamos a hacer una pincelada de requerimientos regulatorios. Aquí tampoco me quiero entretener mucho, aunque les he puesto mucha información. Bueno, la primera parte, esto que son directivas europeas, son las directivas que tienen que cumplir todos esta área de recolección de aféresis y procesamiento celular que van a manejar las células del paciente, tienen que cumplir estas directivas. Y os he señalado dos en negrita. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo se define este producto que sacamos al paciente de linfocitos en el país, va a seguir una directiva u otra. Dependiendo si en el país se define como sangre humana o componente humano o si se define como células o tejido humano. En el caso de España, el producto de obtención de linfocitos está definido como células y tejido humano. Por lo tanto, seguirá la directiva esta de 2024 del 23 que pone on setting standards of quality and safety for the donation, procurement, testing, processing, preservation, storage and distribution. Y esta directiva tiene una transposición en Real Decreto, que después os la he puesto. Bueno, entonces, ¿cómo nos aseguramos que estas áreas cumplen todo esto? Pues son las autoridades sanitarias regionales, es decir, las autonómicas, por ejemplo en Cataluña el Departamento de Salud, quien acredita a estos centros. Entonces es muy importante que estén acreditados las dos áreas. Después tenemos otra acreditación que no es obligatoria, como esta, que es voluntaria, pero es que es muy importante, que es la JACE. La JACE es una acreditación que es conjunta entre la EBMT, que es la European Society for Blood and Marrow Transplantation, y la ISCT, que es la International Society for Cellular Therapy. ¿Vale? Esta acreditación es una acreditación internacional y lo que hace es promover unos altos estándares de calidad para tratar al paciente y también promueve la práctica clínica de alta calidad y también en el laboratorio. Entonces, es importante, y la mayoría de hospitales la tienen, que puedan tener esta acreditación, porque realmente asegura que van a manejar muy bien toda esta terapia. Después tenemos, por parte del laboratorio, vamos a tener que cumplir lo que dice la EMA, ¿no? Como laboratorio farmacéutico, el Eudralex volumen 4, que son las GMPs para productos de terapia avanzada. Y también, por supuesto, el registro del medicamento que hemos presentado ahora.
No sé. A ver. ¿Sigue? Hola, ¿me oyen desde casa? No, no sé. Sí, ¿no? Bueno, se va a ir un ruido de fondo, pero que se haya conectado el altavoz. Pero bueno. Ah, mira. Es como si se... Ah, me quedo aquí. Sí, se acopla. ¿Sí? Bueno. Si desde casa lo oyen. Se oye bien, ¿no? Por eso que continúo. Bueno, lo que os decía, que el laboratorio tiene que cumplir, ¿no?, el volumen 4 de las GMPs de terapias avanzadas del Euralex y también el registro del medicamento aprobado por la EMA y la FDA. Y aquí os he puesto el marco más importante representativo en España de terapia celular. Los 5 primeros reales decretos hacen referencia a producto acabado, ¿vale?, a lo que sería el CAR-T. Y el último es el Real Decreto que os he dicho que es la transposición de la directiva, que es lo que deben seguir las unidades de recolección de aféresis y procesamiento celular, que es el Real Decreto Ley 9/2014 de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos, y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos. Vale, todas estas reales decretos y directivas las podéis buscar en internet y la verdad es que son súper interesantes y dan mucha información. Vale. Aquí os he puesto para explicaros un poco la historia de cómo ha llegado, ¿no?, esta terapia a los pacientes en España y cuándo empezó todo, ¿no? Y es el caso de Novartis porque fuimos los primeros. Entonces, todo empezó en agosto del 2012, cuando Novartis entra en colaboración con la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. En diciembre del 2012, Novartis compra la que ha sido nuestra planta madre, que está en un pueblo que se llama New Jersey. El pueblo se llama Morris Plains, que está en New Jersey, Estados Unidos. En julio del 2014, la FDA designa terapia innovadora la indicación de nuestro CAR para la indicación pediátrica, que fue la primera. En febrero del 2017 se presenta a la FDA el registro del medicamento. En abril del 2017, la FDA designa terapia innovadora a la indicación de adultos. En julio del 2017, la FDA, el Comité Advisory, vota unánimemente a favor de que se apruebe el CAR. Y es en agosto del 2017 donde la FDA aprueba por primera vez una terapia CAR-T, que fue TLCR19, Kymriah, y para la indicación pediátrica, que fue la primera. Y no fue hasta mayo del 2018 que se aprueba en la FDA la indicación de adulto, y en Europa la EMA aprueba en agosto del 2018 y aprueba las dos indicaciones a la vez. Y entonces, en España, no fue hasta enero del 2019 que la EMA lo aprueba. Y a partir de aquí es cuando pacientes españoles ya se pueden beneficiar de esta terapia. Pero no fue hasta abril del 2019 que el Ministerio de Sanidad crea lo que ha llamado el Plan de Terapias Avanzadas, que lo organiza todo. Además, sale el listado de los primeros 14 hospitales que pueden tratar CAR-T. ¿Vale? Es la primera oleada de hospitales y no es hasta junio del 2022 donde el Ministerio de Sanidad expande hospitales y sale el listado de 14 centros más, ¿vale? Ahora actualmente en España hay 28 hospitales públicos, ¿vale?, y alguno de privado que también hemos cualificado. Entonces, aquí os he puesto, y ahora voy a ver si funciona el link. Espera, ahora.
Os he puesto el enlace a la web del Ministerio de Terapias Avanzadas y os lo voy a explicar por si tenéis curiosidad. Allí hay mucha información y creo que está muy bien saberlo y investigar por aquí. Entonces, bueno, sí, estoy compartiendo pantalla. A ver si puedo. Esto, no, bueno, ya se ve bien. Vale, lo primero que aparece en la web es el plan de abordaje de las terapias avanzadas en el Sistema Nacional de Salud. En este PDF, cuando lo abráis, os explica al detalle en qué consiste este plan de abordaje. Pero bueno, tampoco vamos a ir ahora al detalle, pero sí que os voy a explicar estos 10 puntos de aquí, ¿vale? El primer punto es el criterio y estándares para la designación de centros para la administración de CAR-T. Es decir, aquí, en este PDF, nos explican cómo el Ministerio ya ha tenido en cuenta para designar a estos 28 hospitales. ¿Qué es lo que ha tenido en cuenta? Pues, por ejemplo, pues si es un hospital trasplantador, si tiene comités multidisciplinares, y bueno, muchas cosas que están todas súper descritas aquí. Está bien, bueno, es curioso saberlo también, es interesante. El punto 2 son los hospitales designados, ¿vale? Aquí salen todos, salen los 28 hospitales y están ordenados primero por si pueden tratar adultos y después los que pueden tratar pacientes pediátricos, y de estos hospitales hay algunos que pueden tratar tanto pacientes adultos como pediátricos. No están ordenados por comunidades autónomas, pero os los voy a decir rápido. Hay alguna comunidad que no tiene centro CAR-T, que van a tener que derivar a hospitales centro CAR-T. O sea, de momento está toda la península bastante cubierta, pero hay alguna comunidad pues, que no tiene. O sea, centros CAR-T, bajo el paraguas del Sistema Nacional de Salud, tenemos el Hospital de Salamanca, el Clínic de Barcelona, el Clínic de Valencia, a Sant Pau, en Barcelona, Gregorio Marañón en Madrid, la Fe de Valencia, Virgen del Rocío en Sevilla, Vall d'Hebron en Barcelona, el ICO Hospitalet, que es el Duran i Reynals, el otro ICO, el de Badalona, el Germans Trias i Pujol, el Puerta de Hierro de Madrid, que está en Majadahonda, el Ramón y Cajal de Madrid, 12 de octubre Madrid, La Paz Madrid, Valdecilla en Santander. Después tenemos dos hospitales en Murcia, el Virgen de la Reixaca y el Morales Meseguer. Tenemos la Princesa en Madrid, Reina Sofía en Córdoba. En Málaga tenemos el Regional de Málaga, llamado también Carlos Haya, el Meseguer ya les he dicho que está en Murcia. Después tenemos dos centros puramente pediátricos, que es el Niño Jesús en Madrid y San Joan de Déu en Barcelona. Aquí estos ya los he dicho que también tienen pacientes pediátricos. Otro centro, CAR-T, es Son Espasas, en Palma de Mallorca. En Santiago, en Galicia, también es centro CAR-T. En Donostia, el País Vasco, a Coruña, Galicia, y en Asturias, el UCA, es el Universitario Central de Asturias. Y después en Canarias, en Las Palmas, tenemos el Dr. Negrín. Estos serían los únicos hospitales que pueden tratar CAR-T por el sistema público. Después hay otros hospitales privados que, bueno, también los hemos, que son poquísimos, ¿vale? ¿Qué más? El punto 3, procedimiento para la valoración de solicitudes por el grupo de expertos del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que cuando un médico quiere tratar a un paciente con CAR-T, va a tener que pedir por paciente un permiso a un comité de expertos del Sistema Nacional de Salud para que le aprueben esa terapia para ese paciente. O sea, paciente a paciente, lote a lote, y aquí están los formularios que tiene que rellenar el médico para que se lo apruebe el ministerio. Si no se lo aprueba el ministerio, no puede pedirlo a la farmacéutica. Entonces, sí o sí tiene que pasar por el comité de expertos. Y aquí te explica pues, cómo se tiene que hacer este proceso, que también es interesante conocerlo. Después, el 4 es el procedimiento para la derivación de pacientes a los centros designados. Hemos dicho que no todos los hospitales pueden tratar CAR-T, pues aquí explica cómo un hospital que no es CAR-T tiene que derivar un paciente a un hospital CAR-T.
El punto 5, que es muy interesante, es los procedimientos técnicos para la obtención de las muestras para la fabricación de medicamento. Bueno, las muestras se refieren a los linfocitos T del paciente, que es la materia prima para fabricar el CAR. Esto también es muy interesante porque te explica cómo se hace y además como en Novartis fuimos los primeros, aquí se basaron mucho en nuestro tipo de CAR, ¿no? Pero cada farmacéutica tendrá sus especificaciones que el hospital tiene que cumplir para que ese CAR funcione. Entonces, cada uno pues explica al hospital cuáles son sus mínimos que tienen que cumplir para que vaya bien la fabricación. El punto 6 son los protocolos clínicos para el manejo de efectos adversos que pueden darse cuando se infunde un CAR. El 7 son protocolos farmacoclínicos del uso de la terapia. El 8 son medicamentos de terapia avanzada de fabricación no industrial en el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué quiere decir esto? Pues son CARs que no los fabrica la industria farmacéutica, son lo que se llaman CARs académicos que se fabrican en el propio hospital. Es decir, hay hospitales, no todos, que son avanzados y pioneros y fabrican su propio CAR. En Barcelona tenemos uno que es súper puntero, que es el Clínic de Barcelona, que tiene su CAR, que es el ARI. El ARI, por ejemplo, el ARI 1, la indicación es leucemia linfoblástica aguda, pero en vez de pediátricos y adultos menores de 25 años, es para adultos mayores de 25 años. Es decir, suele ser para indicaciones que no hay un producto en el mercado, que no hay un CAR en el mercado, o para una indicación muy concreta y minoritaria. Entonces, también La Paz en Madrid, San Pau también hace sus propios CARs. Tienen que ser algo muy concreto y hay ciertos hospitales, bueno, que están fabricando sus propios CARs y aquí os explica sobre esto y también tiene que cumplir unas regulaciones, todo también está controlado. Después, el punto 9 son los informes de seguimiento de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, es decir, hacen un seguimiento sobre este plan de abordaje de terapias avanzadas. Aquí tenéis los informes del 2020, 21, 22, o sea, cuántos pacientes han tratado. Claro, lo tienen todo controlado porque lo aprueban paciente a paciente, tienen un control de todo y qué farmacéutica hace que, o sea, lo tienen todo. Veo que del 2023 aún no han colgado nada, no sé si, porque esto es realmente online lo que tienen colgado. Y en el punto 10, aquí son unas jornadas que hicieron a los 2 años de la aprobación del plan de terapias, que hicieron una jornada de seguimiento. Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar de la web del Ministerio, donde hay mucha información. Ahora vamos a volver a la presentación. Vale. Yo os voy a pasar a explicar cómo se cualifica un hospital. Esto es un requerimiento regulatorio. Las farmacéuticas tenemos que cualificar al hospital para nuestro CAR. Entonces voy a explicar en qué consiste esto. Básicamente os explico el ejemplo de Novartis. Otros no sé bien cómo lo hacen, pero por lo que sé es similar. Básicamente son 4 pasos, a grosso modo, para que lo entendáis. Ahora os digo los 4, después voy a entrar en el detalle de cada cosa. El primer paso es una reunión inicial que le llamamos de engagement meeting, que la realizamos en el hospital. O sea, vamos al hospital y hacemos una reunión con ellos. El segundo paso es este de aquí, que pone assessments y audits, que lo explicaré en la siguiente diapositiva al detalle, porque es lo más grueso de la cualificación y lo que cuesta más, y lo que tenemos que trabajar con el hospital. Después tenemos la parte de training, cuando la segunda parte ya la tenemos trabajada y vemos que tienen el nivel que tienen que tener, los formamos, y los formamos técnicamente en lo que es nuestro manual de electroféresis, procesamiento celular, hepatitado, envía de células, y también en nuestra plataforma online. Y también hacemos un mock shipment, que es un envío prueba del contenedor de transporte. Cuando vamos ahí, bueno, les hacemos toda la formación, ahora lo explicaré. Y después el otro paso sería el último, el de los contratos. Voy a explicar paso a paso. El primer paso, la reunión de engagement. Esta reunión vamos al hospital
desde Novartis. Es una reunión que no dura más de 1 hora, los médicos están súper ocupados. Entonces vamos al grano. De Novartis vamos como figuras el brand manager, el médico especialista en CAR y yo como responsable de la cualificación. Y por parte del hospital, quien está en esta reunión es el jefe de servicio de hematología, los médicos responsables de aféresis y procesamiento celular, farmacia, que también se tiene que enterar cómo va a ir todo. Y también es bueno, siempre les decimos que por favor esté el responsable legal bueno, del hospital, porque después los contratos los tiene que revisar y es importante que le suenen las cosas y para que vaya más rápido la aprobación del contrato. También siempre está invitado el gerente del hospital, pero a estas reuniones no va. Y antes de la reunión siempre firmamos un acuerdo de confidencialidad con el hospital. Bueno, hacemos y en la reunión cuando vamos intentamos también cuadrar una visita de instalaciones para ver un poco la área de recolección, de aféresis, no es ningún audit, es solo ver cómo están y ya está. Después vendría el segundo paso, que lo explicaré en la otra diapositiva más a detalle. Después vendría la parte de formación. La formación que hacemos, que la hacemos cuando toda la parte técnica está ya muy acabada, es una formación que vamos al centro, dura más o menos 2 días. La hacemos durante 2 mañanas, porque los hospitales trabajan de 8 a 3, más o menos, entonces la hacemos, son muchas formaciones, mucha gente a formar, intentamos que vaya el máximo de médicos, de enfermeras, de técnicos, todo para explicar toda la parte de recolección de aféresis, procesamiento celular, enviamos, como os he dicho, un contenedor, vemos todos los test que tienen que hacer, los chequeos que tienen que hacer, intentamos hacerlo lo más real posible y también les formamos en la plataforma online porque tienen que entrar, les tenemos que informar, crear usuarios, bueno. Estamos allí básicamente 2 días, nos adaptamos a ellos, lo que si un hospital dice, no, pues yo prefiero hacerlo en un día todo condensado, pues hacemos mañana y tarde, o sea, lo que les vaya mejor a ellos, pues nos adaptamos. Y la parte de contratos, que la he puesto la última, pero no es que la dejemos para lo último, porque esta parte se puede atascar bastante, como tiene que firmar gerencia todo. Empezamos cuando ya estamos en la parte técnica, todo bastante aclarado, aquí ya empezamos a los contratos. Y básicamente nosotros gestionamos dos tipos de contratos con el hospital. Uno que hace referencia a la parte de la recolección de aféresis, o sea, el starting material para fabricar. Esta parte, básicamente, este contrato lo que recoge es que van a cumplir nuestro manual de leucoaféresis para que vaya bien la fabricación y ahí se definen responsabilidades por ambas partes. Por parte del hospital lo va a firmar el responsable del área de aféresis y de criopreservación, también calidad del hospital y el gerente. Y por parte de Novartis, bueno, responsable de operaciones y de calidad. Ahí también se define todo el tema de cómo se gestionan desviaciones, incidencias, bueno, datos de privacidad. Y el otro contrato es un contrato que ya enmarca el producto acabado. ¿Vale? Y allí lo llamamos contrato de suministro, está detallado todo el tema pues, de costes financieros, temas de políticas de cancelación, de devoluciones, bueno, todo muy al detalle y aquí este lo firma, este sí que lo acostumbra a firmar también farmacia, calidad del hospital y gerencia. ¿Qué más? Vale, aquí lo que os decía, la parte más gruesa de la cualificación, ¿no? Después de la visita de inicio que hacemos, cuando volvemos, lo que ya les hemos avisado en la visita que les hemos hecho, les enviamos por mail una serie de formularios que nos tienen que enviar después completados, que son como unas checklists para nosotros saber cómo realmente ellos están, ¿no? Y son formularios que hacen referencia tanto a la área de recolección de aféresis como de laboratorio, el laboratorio de procesamiento celular. En estos formularios, pues hablamos de temas de organización,
de sistemas de calidad que tienen, de personal, de instalaciones, de equipos, de materiales, de documentación, de formularios, de PNPs, les pedimos acreditaciones, ejemplos de etiquetas, o sea, muchísima información que nos van enviando, nosotros la analizamos. Puede ser que necesitemos ir a hacer alguna visita también. Y entonces evaluamos si vemos que podemos continuar con la cualificación sin una auditoría o si vamos a pedir una auditoría, que en este caso vendrían los auditores de Novartis, especialistas en auditar hospitales, y les haría una auditoría. Esto depende de cómo vemos al hospital. Si hacemos auditoría, la auditoría dura 2 días y sería un día para el área de recolección de aféresis y otra para procesamiento celular. Y bueno, si hiciésemos auditoría, pues después se hace un informe de auditoría que se les envía aparecen una serie de observaciones, ¿no? De findings. Entonces ellos nos tienen que pasar el CAPA-plan. Tenemos que seguir que se van cerrando todas las acciones, ¿no? Para asegurar que tienen todo lo que les faltaba, que hemos visto que les faltaba. Normalmente, al principio sí que hicimos muchas auditorías, esto es así, pero con el tiempo, de todos estos 28 hospitales, ya los últimos, como ya sabían de qué iba el tema, no hemos hecho tantas auditorías. Ya estaban más preparados, han tenido tiempo de prepararse y no ha sido necesaria tanta auditoría. Pero bueno, en cualquier momento pues se pueden pedir y también les facilita a ellos. O sea, nuestra experiencia es, se pasa mal en una auditoría, pero después nos lo agradecían porque su sistema de calidad aumentaba un montón. O sea, les hacíamos un favor. Y también solo hicimos a la competencia porque fuimos los primeros y después cuando llegaron los demás ya lo tenían todo súper bien, pero nosotros lo tuvimos que luchar mucho. Y bueno, porque cualificar un hospital, o sea, puede tardar un hospital que lo tiene todo súper bien 3 meses, pero hay hospitales que han estado más de 2 años para cualificarse, o sea, que no es que sea fácil, ¿no? Gracias. Hasta mañana. Tenemos que pedir a todos el mismo nivel de cumplimiento y no es que sea por desidia ni falta de ganas del hospital, sino que hay hospitales que van más justos de personal y no se pueden dedicar a esto porque lo primero es el paciente, ¿no? Entonces hay que acompañarlos y adaptarnos mucho a su ritmo. Entonces vamos haciendo y también hablamos mucho con ellos de cómo quieren hacer esta cualificación, ¿no? Cómo quieren hacer este seguimiento, si quieren hacer reuniones semanales, quincenales, si quieren que vayamos en persona. Nos adaptamos mucho a lo que ellos quieran para que se sientan más cómodos y no sea una carga, ¿vale? Todo esto. ¿Y todo esto por qué es importante? Pues porque este material de aféresis es el material de partida para fabricar el CAR. Entonces tenemos que asegurar que sea de una calidad aceptable para que no hayan problemas con la fabricación, para intentar asegurar que esa fabricación vaya bien, para que el paciente pueda tener su CAR. Aquí os he puesto un ejemplo de un área de recolección de aféresis. En esta foto veis, es una habitación. La habitación tiene que estar monitorizada con temperatura y humedad. Estos 2 equipos son los equipos de recolección de aféresis. Las marcas que más tienen los hospitales son o Spectra Optia o Amicus. Esta máquina lo que hace es separar los componentes de sangre y quedarse con las células mononucleadas, que son los linfocitos, ¿vale? Por centrifugación separa células. Y básicamente la recolección es esto, es algo que los hospitales tienen bastante por la mano. No es nada así para ellos complicado. Bueno, y aquí en el área de procesamiento celular, ¿vale? Que hemos dicho que no todos los CAR se criopreservan, pero para los que se tengan que criopreservar, como es el nuestro, vamos a necesitar todos estos equipos que tenga el hospital. ¿Vale? Miramos que tengan una cabina de seguridad tipo 2 con clase de aire A,
Y esta cabina tiene que estar en una área de aire controlado mínimo clase D. Y todo esto que digo es por directiva europea, ¿eh? No es que lo pida Novartis porque sí, no. Es que miramos que cumplimos las directivas. Aquí, bueno, es donde llega la bolsa de recolección de aféresis y se tienen que preparar las bolsas para la criopreservación, ¿vale? Se añade la solución crioprotectora, que es DMSO, dimetilsulfóxido, para criopreservar las células. Después tenemos citómetros, que allí van a tener que mirar cómo vamos de células, ¿no? Para llegar a los mínimos que exigimos para que vaya bien la fabricación, o sea, se van a utilizar citómetros. Todos estos equipos, por supuesto, tienen que estar calibrados, validados, todo esto lo miramos. Otro equipo importante es el congelador de velocidad controlada, realmente donde se van a congelar las bolsas que vamos a enviar a fábrica, y la congelación, el producto no es que pase de temperatura ambiente a menos 80 grados directo, sino que vamos a exigir que se exija un programa para que la congelación sea poco a poco, vamos bajando la temperatura, no de forma directa, down freezing, sino siguiendo una programa, una curva que tiene que estar validada por el hospital. Nosotros en nuestro manual de leucoaféresis les ponemos una curva estándar que pueden seguir si no tienen, pero si no, también podemos ver ellos que tienen también, que realizan esta operación para otras cosas, si nos sirve su curva. Entonces evaluamos su curva para ver que no afecte la viabilidad de nuestras células. Entonces, si la podemos aceptar, pues ya está. Es una de las cosas que miramos también durante la cualificación del centro. Y después otro equipo muy importante es el tanque de nitrógeno líquido fase vapor, que allí es donde una vez las células están criopreservadas, se van a guardar en el hospital a la espera de que se vayan a la fábrica. Todos estos equipos están en el área de procesamiento celular, es una área que también tiene monitorización de temperatura y humedad. En el caso de los tanques, tienen que estar en una área no de fácil acceso, sino de acceso limitado. Además, también tienen que estar monitorizados con el sistema de alarmas 24 horas, ¿no? Por si hubiese alguna fuga. Bueno, es todo lo que miramos básicamente de equipos más importantes, son todos estos. Bueno, aquí os he puesto un ejemplo de cuando ya tenemos el producto criopreservado, cómo lo vamos a manejar para enviarlo a la fábrica. Aquí a la vuestra izquierda tenéis, esto es una bolsa de linfocitos criopreservada con una etiqueta enganchada. Entonces, esta etiqueta tiene que ser una etiqueta ISBT. ¿Qué es ISBT? ISBT son unos estándares internacionales que lo que hacen es estandarizar identificadores y codificación para productos de origen humano. Y todo esto está estandarizado a nivel, bueno, europeo y creo que mundial. En esta etiqueta van a aparecer los nombres y apellidos del paciente, fecha de nacimiento, el DIN de la recolección. El DIN de la recolección, que es el Aféresis ID, identifica para un paciente la recolección de ese paciente. Un paciente puede tener varios días de recolección, y después esto ya lo explicaré. Pero queda todo súper trazado en esta etiqueta que lleva mucha información de la cadena de identidad. Entonces es muy importante que se enganche esta etiqueta siempre antes de criopreservar la bolsa, porque si no, no se engancharía. Antes de criopreservar, se engancha la etiqueta que la emite el propio hospital, ¿vale? Nosotros la revisamos que puedan imprimir estas etiquetas. Y bueno, esto es la etiqueta del producto. Entonces, el día que se tiene que enviar el producto a fábrica, pues ese día, desde Novartis, les enviamos el contenedor de transporte, que es esto que veis aquí. He puesto dos tipos de contenedores, puede ser que otras farmacéuticas utilicen otros, pero nosotros utilizábamos antes Criopor y ahora ya estamos utilizando el Evo Diviten y ahora vamos a cambiar a otro Evo diferente. Entonces, todos sirven para lo mismo, pero bueno, van cambiando.
El primero que tuvimos es este de aquí, que es metálico por fuera, está encima de un palet. Este palet lleva ruedas, entonces es bastante movible dentro del hospital. Y a la derecha se ha puesto cómo se acondicionan estas bolsas para ponerlas aquí dentro y enviar. Vale, ahora os explico cómo se acondicionan las bolsas. Entonces, las bolsas se sacan del tanque de nitrógeno líquido que hemos visto antes, porque allí se mantienen a temperaturas por debajo de los menos 180 grados, 190 grados, están allí guardadas. Entonces, el día que viene el contenedor, que ya se ha quedado desde Novartis con el hospital, nosotros lo enviamos a las 10 de la mañana y lo vamos a recoger a la 1 del mismo día. Entonces, desde las 10 a la 1, ellos tienen tiempo para realizar el empaque de las células tranquilamente. Es bastante rápido, tienen tiempo de sobras, pero así se organizan con su día a día y sus reuniones. Para el criopor, ¿cómo se empaquetan las células? Pues la bolsa, criopreservada, congelada, se pone dentro de un cassette metálico. El cassette metálico, todo lo que veis aquí, este material lo proporciona Novartis. Novartis lo envía al hospital y lo tienen allí. Entonces, cuando lo van a utilizar, lo cogen. Entonces, ponen las bolsas dentro del cassette. El cassette lo ponen en unas bolsas que llamamos antifugas, que son transparentes de polietileno, por si hubiese alguna fuga o algo, ponen unos papeles absorbentes, lo cierran, lo adaptan bien a la forma del cartucho metálico y lo ponen en otra bolsa protectora que la llamamos Tyvek bag, y esta Tyvek bag va dentro del rack metálico, que este rack metálico, que es donde van incorporadas las bolsas, sí que viene en el propio contenedor que envía el transportista. ¿Vale? El transportista, en nuestro caso, ahora estamos trabajando con World Courier, especialista con este tipo de transportes, pero bueno, también hay otros transportistas. Entonces, nada, se pone aquí dentro. También importante siempre acordarse de los viales centinelas. Estos viales centinelas también los recolecta el hospital. Tienen que ser representativos de lo que hay en la bolsa, o sea, es lo mismo, pero puesto en viales. Y esto también se envía a la planta de fabricación porque lo van a utilizar para hacer cálculos para la fabricación. Ya veremos, para saber cuántos bits magnéticos tienen que poner para la fabricación. Hacen cálculos con estos viales centinela. Entonces, tienen que estar también criopreservados, todo igual, haber seguido el mismo circuito que las bolsas. Y también se empacan igual, se ponen directamente en la bolsa de plástico con el papel absorbente y se ponen por aquí encima y ya está. En el caso del Levodiviten, que es el que estamos utilizando ahora, es mucho más como fácil de manejar, también tiene ruedas, aquí lo veis, con una asa que más de fácil manejo, que facilita también esto en el hospital para que lo puedan mover. Cuando se abre el contenedor de transporte, dentro es donde está lo que llamamos el DWAR, que es el recipiente donde está, un recipiente más o menos así, que es donde está el nitrógeno líquido. ¿Vale? Que es lo que tiene que aguantar la temperatura durante el transporte. En el de criopor es idéntico, el DWAR es lo que va dentro, es idéntico. Vale, y aquí es donde van las células, se abre, se pone el rack metálico dentro y se cierra con una brida serializada. Bueno, hay que hacer toda una serie de comprobaciones que tienen que hacer en el hospital y bueno, ya está. Para el caso del Levodiviten, el acondicionamiento lo hemos facilitado, es más sencillo, ya no utilizamos cassettes metálicos para el envío, se envía directamente la bolsa, directamente la ponemos en la bolsa transparente y esta bolsa transparente va directamente en el rack, pero ya no es un rack metálico que va aquí dentro, sino que es un rack que está hecho de Tyvek bag, que es como, bueno, de cartón duro, pero como mullidito para que no se rompan las bolsas. Y además, este rack, que es esta bolsa como de cartón mullidita, dentro también lleva unas almohadillas gruesas que hace que no se puedan romper las bolsas. Entonces, las bolsas se ponen entre estas almohadillas y quedan súper protegidas y no se mueven. Y lo mismo los viales centinela, se pondrían en la bolsa metálica dentro de estas almohadillas.
y bueno, por supuesto todo el proceso está validado y la verdad es que no hemos tenido ningún problema en los transportes de que se rompan bolsas. Desde que utilizamos el nuevo transporte. El otro, algún problema habíamos tenido. Bien, aquí os he puesto para explicaros, ¿no?, que la cualificación del hospital no es que cualifiquemos el hospital y nos olvidemos, ah, mira, ya está cualificado, me olvido. No, o sea, tenemos que mantener la cualificación del hospital. Ya que nos ha costado, pues lo vamos a mantener. Entonces, ¿cómo lo hacemos en Novartis? Pues siguiendo nuestros procedimientos, los SOPs que tenemos que seguir. Pues cuando gestionan el primer paciente en el hospital, al cabo de un año, hacemos un Site Quality Risk Assessment del hospital y miramos, ¿no?, en ese año cuántos pacientes han gestionado, cuántas desviaciones han tenido, qué incidencias han tenido, si sus acreditaciones están al día, si ha habido algún cambio en el hospital. Si no nos lo han dicho, lo preguntamos proactivamente, les decimos, hey, estamos en periodo de revisión, necesitamos saber A, B, C, D, ¿no? Entonces, habéis hecho cualquier cambio de equipos, sobre todo lo que pueda afectar a la calidad de las células, lo miramos. Si han comprado un nuevo congelador de velocidad controlada, lo tenemos que saber. Si cambian la marca de las bolsas que utilizan para la recolección de aféresis, lo tenemos que saber. Si cambia la curva de criopreservación. Siempre todos nos tienen que avisar antes de implementarlo, y esto está por contrato. Lo hemos firmado entre Novartis y el hospital, que todo esto nos lo tienen que avisar antes de cualquier implementación, ¿no? Entonces son temas de control de cambios que también gestionamos con el hospital. Y después tenemos el tema de las OS y terminations, que esto también es en el día a día de los pacientes, cosas que pueden ocurrir. Un OS es cuando se fabrica el CAR y cuando se está ya en la fase final de liberación del producto por parte de la planta. En los test de producto acabado hay algún test que no está dentro de especificaciones. Entonces, por el tipo de producto que es, un tipo biológico es un CAR, este tipo de producto, aunque está fuera de especificaciones, ¿no?, de las especificaciones registradas, aún lo podemos ofrecer al hospital. Entonces, estos casos excepcionales, lo que hacemos es hacer un informe riesgo-beneficio, Novartis, nuestros expertos médicos, para ayudar al médico tratante a tomar la mejor decisión para ese paciente. No puede ser que la dosis esté un poco por debajo de los límites, pero igualmente puede ser muy válido ese producto. Entonces, el médico decide si se queda ese CAR o si puede volver a aferizar según cómo está el paciente de salud o si le va a dar otra opción. Entonces, tiene diferentes opciones por estos casos, según el tipo de OS, tiene esta posibilidad, y esto también lo manejamos con el hospital. Y después está el tema de las terminations, que esto es el worst case, esto, como dice la palabra, es cuando no se llega a fabricar el CAR. Y esto de tanto en tanto puede pasar por tema de calidad de las propias células del paciente, que no crezcan, no se expandan, y entonces tenemos que comunicar al hospital que desgraciadamente pues no podemos fabricar el CAR. Entonces aquí pues se para el proceso y ya está, y entonces se ve si pues ese paciente vuelven a hacer otra ronda de quimioterapia, o si esperan un poco a recuperar más linfocitos en sangre periférica. Bueno, intentan tener las mejores condiciones de salud para volver a intentar la recolección. Vale. Bueno, y ahora os voy a explicar más al detalle el proceso CAR-T y un poco, a grosso modo, la fabricación. Bueno, aquí tenéis a vuestra izquierda un esquema que me gusta mucho, que es como un 8 invertido, que resume el proceso CAR-T, y también a la derecha es otro esquema que explica lo mismo, ¿vale? Pero vamos a empezar por aquí. ¿Cómo empieza el proceso CAR-T? Pues empieza cuando el médico tratante, ¿no?, identifica un paciente para la indicación de CAR-T. Pero antes de que vaya a la recolección de aféresis, vamos a tener que hacer lo que llamamos una precolección, que es la determinación para ver que ese paciente está listo para la recolección de la aféresis. ¿Qué significa esto? Pues
el médico va a tener que hacer, bueno, un assessment inicial de la salud, cómo está en ese momento el paciente. Si tiene, bueno, va a tener que hacerle algunos test de enfermedades infecciosas, porque según si está infectado no se puede recolectar. Súper importante, el segundo punto, todas las terapias que ha llevado ese paciente y las que está llevando, porque va a tener que hacer el paciente unos periodos de lavado antes de la recolección de aféresis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a tener que ir dejando cada terapia específicamente unos días antes, semanas o meses, dependiendo del fármaco, de la recolección de aféresis, para que no afecte a la calidad de las células, ¿no? Entonces, esto está muy estudiado y saben cada medicamento cuándo lo tienen que ir dejando para que vaya bien al carro. Otra cosa importante que tiene que saber el médico antes de la recolección es todos estos mínimos celulares que tiene que llegar para que vaya bien la fabricación, ¿vale? Y los requerimientos sobre enfermedades infecciosas. Por ejemplo, no puede tener una hepatitis activa B, ni C, ni el virus de la inmunodeficiencia humana el paciente. No puede tener, por supuesto, ninguna infección bacteriana, porque si no, el CAR no funciona, aquello se multiplica y es una termination. Es decir, productos infectados no podrían ir a fábrica, ¿vale? Y esto también lo tenemos por contrato. Importante que si en algún momento ellos ven que el producto está infectado, nos tienen que avisar súper rápido. Ya no solo porque eso no va a fabricar, sino para que en fábrica no pueda contaminar otros CAPs que están allí de otros pacientes. Y esto en las fábricas está súper bueno. Entonces, es muy importante esta comunicación. Antes de empezar en fábrica, si está infectado, de esterilidad no. No, se hace al final. Una de las pruebas de liberación es esterilizar, pero a la llegada no. Nos fiamos, o sea, por requerimiento de Novartis, no es obligatorio realizar pruebas de esterilidad, pero todos los hospitales se puede decir que hacen pruebas de esterilidad antes de poner el frío medio y después de poner el frío medio. ¿Pero qué pasa? Que el resultado sale cuando nuestro CAR ya está viajando, ya ha llegado a la fábrica, y entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos por contrato es que en menos de 24 horas nos tienen que informar si hay un producto contaminado. Esto pasa, es que de tanto en tanto pasa. Entonces, bueno, si está en el centro, si está en el hospital, ya no se envía a fábrica, pero si está en fábrica, lo ponen en cuarentena. Y no se fabrica, la verdad es que no. Entonces se queda allí y se destruiría. No sé cuánto te quedan, ¿no? Vale. No sé si vas a estar cosas más. Muy interesante. No. Vale, pues gracias por avisarme que voy avanzando rápido. Vale, entonces, vale, 10 minutos. 10, 15. Vale, no, ya queda poquito, pero me organizo. No sé si te quedan 14. No. Voy a ir más rápido. Entonces, nada, entonces ya vendría, ¿no? Si todo está bien, la recolección de aféresis, que van a tener que procesar tanta sangre hasta llegar a los mínimos celulares que necesitamos. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de cómo esté el paciente, vamos a necesitar más tiempo o no, incluso 2 días de recolección. Vale, aquí lo que se ha puesto es el mismo esquema, lo único que para pedir el CAR a la farmacéutica, pues lo tienen que hacer mediante una plataforma online, que es esto que os he puesto aquí. Nuestra plataforma online, que es una plataforma web, no es ningún programa que se tengan que descargar, entonces está totalmente protegida, segura, solo pueden entrar médicos que hemos formado y les damos el acceso a la plataforma. También tienen acceso desde la planta de fabricación, por lo que pueden ver todos los datos de cadena de identidad de ese paciente. Además, el médico aquí en la plataforma puede ir viendo cómo va avanzando su producto para el paciente y todos los pacientes que tienen curso. Y por supuesto, cada médico solo ve lo de su hospital. ¿Vale? Pues aquí explicaros la importancia, sí, ¿vale? La importancia de la cadena de identidad.
porque es súper crítico, pues un producto autólogo, los linfocitos se obtienen de ese paciente y tenemos que asegurar que el producto final también llega al mismo paciente, con lo que durante todas las etapas del proceso vamos a tener que ir haciendo chequeos de cadena de identidad, vamos mirando el nombre y apellidos, fecha de nacimiento, cuando se trata de un CAR en investigación, como no puede ir nombre y apellidos del paciente, pues va el Treatment Protocol Subject ID, que es también un identificador del paciente. Después, cuando recolectamos la aféresis, el aféresis ID forma parte de la cadena de identidad, así como el número de lote, que da Novartis, o sea, todos esos identificadores del paciente van a ir ligados a un número de lote, y ese número de lote va a ir al final en la etiqueta de producto acabado, con todo el resto de indicadores de cadena de identidad, y los tenemos tanto en el portal de Novartis como en la etiqueta de las células y después con la etiqueta de producto acabado. Aquí os voy a explicar la parte de aquí, que es la más interesante, que es el proceso de fabricación. Se explicó el del CAR de Novartis. Entonces, ¿cómo es la fabricación? Pues estas bolsas criopreservadas de linfocitos llegan a la fábrica, lo primero que hacen son chequeos de cadena de identidad, vuelven a mirar, vale, ese es el paciente que tengo que recibir, con lo que en la plataforma miran físicamente que esté bien la bolsa, que no haya roturas, que todo esté bien físicamente. Y la primera etapa de la fabricación es lo que llamamos la activación o el enriquecimiento, que consiste en poner unos bits magnéticos que lo que hacen es separar las células T del resto de células mononucleadas, como pueden ser monocitos, neutrófilos, blastos. Entonces nos quedamos realmente con las células T. Después viene la etapa 2, que sería la de transducción, que mediante un vector lentiviral introducimos el CAR, ¿vale? Introduciríamos el CAR, cuando el CAR está introducido hacemos un lavado para que se vaya el vector lentiviral y vendría la etapa de la expansión. Esta expansión se realiza en unos bioreactores. Después de la expansión vendría un lavado y quitaríamos los bits magnéticos, y después vendría la formulación y por último se vuelve a criopreservar para enviar al hospital. Todo el proceso duraría entre 9 y 10 días, que sería el CAR clásico, pero ahora ya Novartis está investigando en un nuevo proceso de fabricación que se llama T-Chart, por si lo escucháis en algún paper o congreso, que es lo que llamamos un CAR rápido. Entonces, en vez de 9 o 10 días, ya estamos fabricando en 2 días. ¿Y cómo se consigue esta fabricación de 2 días? Pues la etapa esta de expansión, en vez de realizarse ex vivo, se realiza in vivo en el paciente. Entonces, no solo mejoramos el tiempo de fabricación con lo que le llega a esto al paciente, sino que estas células T son mucho más naïf, menos maduras, con lo que van a persistir más en el paciente, van a durar más, la eficacia se espera que sea mejor y van a haber menos efectos adversos. Todo esto es lo que estamos estudiando y todas las nuevas indicaciones que vamos a sacar Novartis ya serán con el CAR rápido. Ya no será este proceso tan largo que es nuestro CAR actual comercializado. Vale, aquí lo que se he puesto es rápidamente cómo se mira durante el transporte que no haya ninguna excursión de temperatura. Tanto se mira cuando se envían las células del hospital a fábrica para fabricar, miran también que no haya expulsión de temperatura, y después el CAR, producto acabado, cuando se envía al hospital, también antes de que ellos abran el contenedor para sacar el producto acabado, también van a mirar que no haya ninguna expulsión de temperatura, ¿vale? El CAR, esto lo miran en nuestra plataforma online, que lo tienen allí, se conectan online, lo miran siempre antes de abrir el contenedor, ¿vale? El CAR viaja a menos 190 grados centígrados. Aquí hay una excursión que es cuando lo ponen en el almacén. Ellos saben, porque en nuestra plataforma está indicado el día y la hora que sale del almacén, miran desde allí hasta que lo reciban, que todo esté por debajo de menos 190. El umbral, o sea, el límite es menos 120, pero siempre nos curamos en salud, tenemos aquí el umbral puesto a menos 150 para que nos saltaran las alarmas, pero realmente viaja súper
criopreservado a menos 190. La otra curva es la de temperatura ambiente, que no hace falta mirar nada aquí, solo asegurar que durante el transporte no haya ninguna excursión. Aquí os he puesto, nada, cuando llega el CAR al hospital, lo primero que hacen es sacarse el certificado de análisis y el de conformidad del lote, que está colgado en nuestra plataforma. Allí tienen que mirar sobre todo el número de bolsas que conforma una dosis para que les cuadre lo que pone allí con lo que físicamente ven, miran que realmente la bolsa esté bien, no haya fugas, esté totalmente intacta, bien, y la recepcionan. También lo indican la recepción en nuestra plataforma para que quede documentado que ha llegado todo bien. Y aquí, bueno, utensilios que utilizan porque estos tanques son altos, con lo que cuesta a veces llegar, y sobre todo los guantes de trabajo a temperaturas criogénicas. Vale. Aquí, nada, para acabar, ¿cómo se infunde el CAR? A ver, lo que tienen que tener en cuenta en el hospital es que se tienen que preparar, como dicen sus propios protocolos institucionales, ¿no? Si hay que llevar guantes, gafas protectoras, porque es un producto biológico que puede llegar infectado, porque viene del mismo paciente. Muy importante, si lo tienen que manipular dentro del hospital o mover dentro del hospital, que lo hagan en un contenedor cerrado, antifugas, que no se pueda caer la bolsa. Sobre todo, nunca irradiarla porque nos cargaríamos a las células. Y nada, todo lo que ha tenido contacto con el CAR, después ellos lo tienen que desechar como producto biológico contaminado. Para la infusión, no lo he puesto aquí, pero el paciente tiene que pasar por una terapia linfodeplectora que se hace entre 7 y 14 días antes de la infusión del CAR para preparar su sistema inmune. Y entonces el día de la infusión se tiene que premedicar de entre 30 y 60 minutos antes de la infusión con acetaminofén, paracetamol y difenhidramina o otro antihistamínico H1. Y nada, la hora de la infusión tiene que estar muy coordinada con la hora en que empezamos a descongelar, porque el medicamento tiene un periodo de uso de entre 30 a 90 minutos, depende del tipo de CAR. Entonces tiene que estar muy coordinado, cómo se envía esto, a dónde se envía, las enfermeras, todo súper coordinado para hacerlo bien. En el hospital siempre tiene que tener una dosis de tocilizumab para manejar cualquier tipo de efecto adverso que puede tener el CAR, que ahora veremos, y tienen que ser capaces en 8 horas de tener más dosis. Esto siempre lo miramos con farmacia. Para descongelar el CAR pueden utilizar tanto un método en seco como un baño María al uso, ¿vale? Bueno, si les explicamos cómo hacer esta descongelación, pero ellos ya saben normalmente cómo se hace, tiene que estar a 37 grados y se va descongelando, y cuando está descongelado sacarlo a temperatura ambiente. Aquí veis cómo se infunde nuestro CAR, en este caso se hace por gravedad, es una infusión, bueno, parenteral, por vía intravenosa. Aquí se ve la bolsa del CAR y después hay otra bolsa de solución salina que primero se ceba los tubos, tienen que ser tubos que no tengan látex, después pasaría el CAR y después volvemos a pasar la solución estéril para intentar, ¿no?, que no quede nada de células en los tubos. Un kit bueno, de macrogoteo normal, siempre sin filtros de leucocitos, y ya está. Aquí, como efectos adversos más importantes, comentar. Mira, en el caso de nuestro CAR comercial, todo lo que llega se infunde, o sea, es súper fácil. Si llega una bolsa, se infunde toda la bolsa. Si llegan 2 bolsas, tendrán que infundir todas las bolsas. Pero en los CARs que estamos investigando es diferente. En los nuevos CARs, porque por el tipo de fabricación que es, ya no se infunde tanta cantidad de CAR, es muy más rápido, con lo que hay menos cantidad. Igualmente, en los otros CARs se saca por jeringa de la bolsa y tienen que infundir ciertos mililitros que les decimos. Ya no es tan fácil. Pero bueno, depende de cada CAR lo que se tiene que infundir, y ellos lo tienen que saber porque la farmacéutica les tiene que explicar cómo se infunde cada CAR, porque es específico de cada CAR. Entonces, posibles efectos adversos, los más comunes: el síndrome de liberación de citoquinas, que es los CRS, que son las siglas en inglés de Cytokine Release Syndrome,
Y los síntomas son pues sarpullidos, náuseas, vómitos, anorexia, diarrea, mialgia, dolor de muscular, dolor articular, después escalofríos, fiebre alta, diaforesis, sudoraciones, dolor de cabeza, hipotensión, fatiga y dificultad respiratoria. Después hay otro efecto adverso como más grave, que serían los ICANS, que son toxicidad neurológica, que sería confusiones, ¿no? Delirium, afasia, dificultad del habla y también convulsiones. Y también pueden tener citopenias estos pacientes. Y nada, para acabar, ya, para hablaros del futuro de la terapia CAR, os he puesto esta diapositiva, que es una foto que hice en febrero, que fui a un congreso de CARS que se hizo en Valencia, el Congreso Europeo de CARS. Este señor de aquí, que es Carl Jung, que es uno de los padres de la terapia CAR, hizo una presentación para hablar de lo que es el panorama de terapia celular en este momento, ¿no? Aquí ponía 31 de enero del 2024, y viene a explicar, ¿no?, que debido al éxito masivo, ¿no?, que están teniendo los CARs, actualmente se está invirtiendo mucho y investigando mucho en terapia celular y de todos los tipos, no solo terapia autóloga, como es el caso de este CAR, que está en verde, sino también CARs o terapias alogénicas, que ya no viene del mismo paciente. Y para que entendáis la diapositiva, aquí en este círculo, en la parte exterior, están todas las compañías, ¿no?, farmacéuticas que están investigando. En el centro del círculo tenéis lo que ya está en el mercado, y de dentro hacia afuera son las etapas clínicas, ¿no?, fase 3, fase 2, fase 1, preclínico, y todo lo que se está investigando, autólogo o halogénico, de los laboratorios, para que veáis lo que viene de moléculas en CARS, y no solo en indicaciones hematológicas o de cáncer, sino que ya estamos investigando en indicaciones inmunológicas, como en el caso de Novartis, que estamos investigando en esto, por ejemplo, en reuma, en lupus, ya estamos investigando, y otras indicaciones neurológicas como esclerosis múltiple y muchas más cosas que vienen. Entonces, vamos, que es el futuro. Y nada, la última diapositiva es esta, que os he puesto algunos de los congresos más importantes de CARS. Los de la izquierda son los americanos, que es el ASH, el americano de hematología, ASCO, que es el americano de oncología, y a la derecha los europeos, que es INJA, el europeo de hematología, que se hizo la semana pasada en Madrid, justamente, y el europeo de CAR-T, que es el que fui a Valencia, que se hizo en febrero. Cada año cambia la ciudad de Europa donde se hacen. Y estos son los más importantes porque la primera indicación fue hematológica, pero ya en otros congresos como de neurología, de reuma, se está hablando de CARS porque se está investigando en CARS. Entonces, lo que os quería decir es que todos estos congresos nos sirven como plataformas cruciales para la comunidad científica, para compartir conocimiento, presentar todo lo que se está investigando en las farmas o CARS académicos, fomentar colaboraciones en el campo de terapia celular y CAR-T, y juega un papel súper importante en el avance de estas terapias, el entendimiento de cómo actúan, las aplicaciones clínicas que tienen, y bueno, también se comparten, ¿no?, los resultados en los pacientes que están tratándose con toda esta terapia tan innovadora. Bueno, y hasta aquí mi presentación. ¿Cuántas personas más o menos han sido tratadas en España? Vale. Wow. Sí, porque no lo Vale, sí, me preguntan. No, hablamos de miles de personas, ya. O sea, y además a nivel de europeo, a nivel del mundo, se han tratado muchísimas personas ya. Es que desde el 2018 se han tratado ya con CARs aprobados, o sea, comercializados, pero todo lo de ensayo clínico también ha sido pacientes que se han tratado.
Y esto lleva desde el 2015 tratándose pacientes ya de ensayo clínico. Entonces, hay muchísimos pacientes tratados y cada semana hay pacientes, y no solo míos, sino de otros laboratorios. Y la verdad es que hay muchos pacientes que se están tratando día a día y esperamos que cada vez más. Los resultados Van saliendo bien, cada año que pasa tenemos más resultados y también estamos investigando en nuevos CARs para que den mejores resultados aún. Y claro, contra más competencia mejor, porque todos vamos a querer hacerlo mejor y al final el que se va a beneficiar de todo esto es el paciente. Entonces, contra más CARs hagan académicos, más farmas investiguen, mejor, porque al final esta terapia tan específica y tan, ¿no?, directa al paciente va a poder mejorar muchísimo. Yo, de forma normal, que se haya venido a nosotros como era diferente. Sí. Cada paciente es como si estuviera uniendo al ensayo clínico. Bueno, es que cada paciente es un lote y lo seguimos paciente a paciente. Que es un montón de personas alrededor de ese paciente, de la industria siguiendo a ese paciente, o sea, con nombres y apellidos. O sea, El conocimiento se hace con el uso. sí, sí, claro. Contra más pacientes, el resultado se tiene que ir poniendo en una web europea, o sea, la EMA quiere hacer seguimiento de estos pacientes y por legislación se tiene que seguir cada paciente 15 años y se tiene que ir reportando estos pacientes 15 años porque, claro, la EMA, autoridades sanitarias, quieren ir viendo cómo van avanzando estos pacientes y conocer efectos adversos, ¿no?, que pueden darse, mutaciones que pueden haber. Entonces hay seguimientos muchos años. Una pregunta. Para este nuevo plan que estamos comentando, Utilizamos estos tipos de marketing. y luego las plantas en Estados Unidos, plantas con tenemos bastantes equipos de este tipo. Claro, porque pero esto va frente a muchos que no están pensando